Entre voces y misterios, entre miedo y realidad, cruzamos juntos la puerta hacia lo sobrenatural. Bienvenidos a El Umbral de la Medianoche. No te pases de lanza, güey. Como que aquí. Ay, ay, ¿qué es eso? 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 Bienvenidos al Umbral de la Medianoche. Bienvenidos a un episodio nuevo, el episodio número 3 del Umbral de la Medianoche. Hoy traemos un programa muy especial porque vamos a hablar de algo que en Guaymas se comenta mucho, pero pocas veces se documenta de cerca. Las casas embrujadas, las casas cargadas de historia, las casas donde la gente asegura haber visto sombras, escuchado pasos, sentido presencias o vivido situaciones que hasta la fecha no pueden explicar. En este episodio vamos a dividir el programa en dos bloques. En el primer bloque vamos a hablar de la expedición que hicimos en la Casa de las Sombras, ubicada en la calle 25 de Guaymas. Ahí estuvimos revisando el lugar, platicando con los dueños, haciendo algunos rituales para provocar manifestaciones y documentando lo que parece ser el techo de uno de los túneles que se dice existen debajo de esa propiedad. También vamos a hablar de los relatos que nos compartieron, apariciones de monjes, mujeres de blanco, presencias que se mueven dentro de la casa y muchas historias que la misma gente de la zona nos contó. En el segundo bloque vamos a ampliar el tema, las casas embrujadas de Guaymas. Vamos a recordar nuestras expediciones en la Casa del Piedrón, la Casa de San Vicente, la Casa de las Sombras y una nueva casa que nos están reportando en la calle 10 y avenida 20, detrás de la Coca-Cola. Además, Edgardo nos va a contar sobre una entrevista muy fuerte que le hizo a Gregorio, el muchacho que creció en esa casa de la calle 10. Según en su testimonio, su mamá y su abuela practicaban la brujería y él asegura que su infancia fue un verdadero infierno. Así que acompáñenos porque hoy abrimos la puerta de uno de los temas más inquietantes de Guaymas, las casas donde algo parece haberse quedado. Bienvenido, señor Juan Carlos Astorga. Bienvenidos a este es el segundo podcast, tercer podcast, donde vamos a hablar de las casas embrujadas, la Casa de las Sombras y de todo lo que hemos vivido en esta semana de expediciones. Juan Carlos Araujo, bienvenido. Bueno, aquí andamos. Vamos a comentar sobre los temas que ya estuvimos en expedición en diferentes domicilios. Vamos a ampliar un poquito más ahí el tema. Señor Edgardo Álvarez. Yo voy a hablar de El Goyo. ¿Del Goyo? El Goyo, ¿cómo no? El Goyo. El que nos hiciera una entrevista, ¿no? Hicimos una entrevista. Fue temorosa desde que nos mandó un mensaje. Es correcto. Desde ahí estuvo ahí muy... El Goyo Máscaras. El Goyo Máscaras. Pues no, estuvo ahí medio... Que el día de hoy estamos engalanados, es la primera vez que nos acompaña nuestro amigo Juan Carlos, el dueño del podcast y no había venido, ¿eh? ¿Qué está pasando, Juan Carlos, pues? Bueno, pues es cuestiones de trabajo, ¿no? Ya te lo sabes, hay ocasiones en que pues las actividades de las que uno vive el día a día pues te impiden hacer este tipo de programas, pero aquí está. Pero el table dance no puede cerrar un día. No, el table no, tiene que documentar lo que pasa todos los días. Muy bien, señor Edgardo Álvarez, coméntanos, Edgardo, ¿recuerdas la primera expedición que hicimos el día... Bueno, en el podcast del miércoles anterior, estuvimos hablando de la expedición del Centinela, Centinela, ¿no? Okay, sí. Pero más tarde fuimos a una casa, Edgardo. Sí, fuimos a la Casa de las Sombras, ahí donde nos encontramos a un puño de historias, ¿no? De lo que ha pasado ahí. Son de las casas más viejas de aquí de Guaymas y la verdad que pues sí, al entrar
pues había condiciones tenebrosas, sí, ¿no? O sea, había condiciones para vivir difíciles. Pero sí, o sea, se sentía una vibra ahí un poco pesada y pues salimos con vida, ¿no? Oye, Juan Carlos, tú estuviste platicando con los muchachos que viven ahí, ¿no? Tuvimos una entrevista previa con los dueños de la vivienda y nos contaban pues que en su experiencia han vivido demasiadas situaciones en las que de pronto se aparece un monje, figuras en el patio que cruzan de un lado a otro, una niña que se aparece, un soldado, un tamarín. Me llamó mucho la atención, primero que nada, los túneles, que supuestamente hay 2 túneles que conectaban con el hotel, con el hotel del ¿cómo? Ana. El Hotel Ana. Sí, desconozco ese hotel porque nunca he estado ahí, ¿no? Pero Tiene membresía. Es real. Entonces, eso me llamó mucho la atención, pero sí me sorprendió que al final encontramos lo que parece ser un túnel, ¿no? ¿Qué te pareció eso, Juan Carlos Estorga? Pues la verdad sí estuvo muy interesante, y más que nada la gente, los mismos vecinos que se dieron a corroborar las historias que nos contaron esa noche los amigos que vivían ahí, y todos caían en lo mismo, ¿no? Todos miraban lo mismo, el chino que los asustaba en la noche, y que después que sacan las monedas, ¿no? Porque vamos a hablar también del tema, que sacan monedas japonesas, monedas chinas, espadas, y sacan armas chinas. Sí. Estuvo muy interesante. Que de hecho las sombras que deambulan por todas las casas. La carreta. La carreta de la muerte. Y el monje. Fíjate que precisamente el día de hoy estaba platicando con un vecino y me comenta que hay un callejón de los triques que se llama ahí. Sí, entonces dice que a él le tocó ver a un pirata ahí, como un pirata acá. Un pirata, pero que no se le miraba la cara. Y luego dice que se escuchaban niños jugando, pero que no había nadie. Que dice que hay mucha historia ahí también, fíjate que está bien interesante. Sí, que de hecho ahí hay una de las casas embrujadas, ¿no? En la calle 22. En la 22. En la 22 y la 25. 22, sí. Estaba mencionando esa parte de ahí. Es una parte muy vieja de Guaymas, ahí donde fuimos nosotros. A mí me tocó entrar a esa casa un 24 de diciembre que se incendió. Allá por el 2001, 2002, recuerdo, cuando estaban bomberos y se quemó parte de esa casa y me tocó entrar y sí, se mira muy... ¿Es el callejón de los triquis o triques? Triques. Callejón de triques. Se llama así porque, según me contó un historiador, que había una familia ahí donde vivía una mujer muy hermosa y llegaban muchos hombres a pretenderla. Entonces el señor los corría, pues no recuerdo si eran a balazos o les tiraba triques. Con cohetes, con triques. Con triques, ajá. Pues se llama el callejón de los triques. Órale. Pues estuvimos ahí en la casa que nos dieron, le agradecemos a la gente que nos dio permiso de entrar, que no vive aquí, no el dueño. Realmente los que están ahí no son los dueños. Son los hijos. Son los hijos. ¿Qué son? Sí. Son la persona que nos... Carlos. Que nos contactó por la página. Sí. Viene siendo primo de ellos. Ok. Creo que se llama Julio. Él es primo de ellos. Ajá. O sea, él nos contacta con Agustín. Sí, Agustín. Agustín no quiso salir en cámara. Ajá. Porque él realmente no vive ahí, él vive con su papá en la calle 25. Okay. Entonces los que viven ahí es Carlos y Adán, que son las personas que nos atendieron. Ok, y sí, o sea, ellos pues en toda la disposición de que entráramos y documentamos. Y sí, desde que entras a la casa ya se siente como que estás pasando el umbral de otro tiempo, ¿no? La verdad que sí. Parece que estás viajando al pasado, se ve acá las paredes totalmente de barro, ¿no? Que nos comentaba ahí que se encontró algo, podemos decirle tesoro, ¿no? Porque puede ser. Se encontró un jarrón con monedas, y de hecho... ya para terminar esa expedición nos dio una entrevista, ¿cómo se pidieron? Lo que nos dieron Separa. Separa. Raimundo Separa, un saludo a ellos fueron los que le vendieron esas monedas, y esa señora comenta que le dijo, bueno, pero ¿por qué no lo vende esas monedas? Porque pues dice, pues la necesidad y el hambre que tenían, pero dice que
ellos mismos fueron los que se encontraron en su casa, porque es donde se parecía el monje y el chino ese que los acosaba. Ajá. Ahí mismo escarbaron y encontraron las monedas y las monedas chinas y la pistola china. Después de que sacaron, comentan que ya se dejó de aparecer ese chino que los atormentaba, ¿no? Pero ellos corroboran la historia del jarrón que se encontraron, porque a ellos les vendieron esas monedas. Los hijos, bueno, los que nos dieron la entrevista. Y el jarrón, el que quiera verlo, está exhibido en un negocio de flautas en la calle de las Delicias. Por ahí por el Cafeño, creo es, ¿no? Sí, ahí está exhibido el jarrón ese, ¿no? Desenterraron de la casa de los muy buenas ahí. Ese jarrón fue desenterrado ahí en la casa de las y ahí se lo vendió al amigo. Pues se lo vendió por la misma necesidad. Algo de que el Banco de Francia Americana, algo así. Decía Banco Francés y el año 1831, algo así. Sí, o sea, realmente pues son casas que se quedaron estacionadas en el tiempo porque no han tenido muchas modificaciones, ¿no? Y fíjate que una vez que sales hasta el patio, todo lo que está alrededor, haz de cuenta que es un viaje en el pasado. Sí. Es que esa área de ahí nos comentaba una vez que estábamos entrevistando al señor Samaniego, ¿no te acuerdas? Sí. Que nos dice ahí era una colonia de chinos, pues, ¿no? De chinos. Entonces dice que en las paredes de adobe, que son paredes muy gruesas, metían tesoros, ¿no? Metían tesoros y los guardaban ahí y los tapaban en la pared, pues, ¿no? De hecho dice que hay muchas expediciones que han hecho en las casas de la 25 con detectores de metales y hay partes de paredes que les marcan, pues, de que algo hay, pues, ¿no? Sí. Entonces, ahí en esta casa, pues, la estructura es de una casa antigua, quizá a lo mejor porque comentaron que era un hotel, ¿no? De principio fue un hotel. Bueno, primero dice que fue como una comandancia. Fue como un cuartel militar. Después fue el hotel y ya después pues ellos se quedaron ahí con la casa. A mí me contactó un amigo, Edgar Cerón, saludos a Edgar Cerón. Él tiene una casa ahí creció él, ahí viven sus abuelos, sobre esa calle. Y fíjate que loco, ellos todos son chinos. Pero no tienen nada que ver. Bueno, fue lo que le contó su tatarabuelo, ¿no? Que no tenía nada que ver. Pero él dice que su abuelo le contó que esa casa ahí colonizaron los chinos. Todas esas casas era como una comunidad de chinos. Pero cuando la raza, pues, ojete los corrió a los chinos, ¿no? Pues hubo también en Navojoa, creo que los corrieron a los chinos. Sí. Bueno, la onda es que corrieron a los chinos y quedaron esas casas y esa misma gente se apoderó de las casas de los chinos. Y él dice, muchas veces que su abuelo le decía, aquí nos espantan estos chinos porque les quitamos sus casas. Porque esa historia es verídica. Pues su mismo abuelo que tiene una casa ahí, dice que esas casas en aquel entonces, pues él heredó, ¿no? Pero a él le contaron que esas casas fueron las que cuando corrieron a los chinos, ellos se quedaron con esa colonia, la gente que se macizó de las casas de esos chinos. Y fíjate, mismo, te digo, no nomás se quedaron con las casas, porque tengo entendido que mucha gente de la zona, y nos dijeron ahí, se han encontrado muchos tesoros ahí, escondidos, enterrados, no sé cómo se le puede, emparedados, porque están en la pared, ¿no? Ajá. Entonces, y esa era una actividad muy usual, y lo digo con certeza porque en 1990, cuando cae una tormenta aquí en Guaymas, una de las primeras tormentas que hubo aquí, que me tocó a mí ya con uso de razón, la casa de mis padres era de adobe y lo que era la sala de la casa con techo de tierra se deslava de tanta agua que cae, se deslavan, y entonces cuando estamos construyendo, el albañil empieza a picar para levantar la pared, empieza a picar y sale una cajita así como un cofrecito. Ajá. Pero era un cuadro bien diseñado, así, bien bonito. Sí, y de ahí salió el cofrecito y se lo entregaron a mi mamá. No, la verdad no sé dónde quedaron esas monedas, pero no eran monedas tan antiguas, eran monedas de peso, de 50 centavos, de 1950 por ahí, ¿no? Pero o sea, sí creo que en esa área haya pasado lo mismo. Nos comentaba Carlos que cuando ellos movieron ahí se encontraron como el molde, ¿no? Sí, en potradas, como así, moldeados, así, en el mismo ladrillo. Pared, ajá.
Sí, está bien interesante ese asunto y encontramos pues, yo no sé por qué está haciendo ahí mi amigo Carlos unos hoyos en su patio, creo que me dijo que... Dijo que quería sembrar papa, papa, algo así, sí. Pero le dio por hacer el hoyo demasiado profundo y llegó y pegó con ladrillo, ¿no? Con ladrillo de barro. Con ladrillo de barro. Y precisamente ahí hay historias que mencionan que ahí pasa un túnel. El túnel. Entonces ahí se queda la pregunta abierta, Juan. ¿Será? Que es? La verdad, yo sí pienso que sea como que la parte del techo del túnel, para que no se derrumbe pues la tierra. Sí, porque así los hacían los túneles, ¿no? Le ponían estructura. Estructura de ladrillo. De ladrillo. Y como que lo pegaban con el mismo barro, no sé, pero yo pienso que sí es parte de... Oye, Edgardo, y decían que ellos creían que tenía ese túnel y que ahí daba a la iglesia de San Fernando, ¿no? Pero porque, pues mira, si era un cuartel militar, muy probablemente a lo mejor... tenía rutas de escape. Si en alguna época de guerra, en aquellos años, pues a lo mejor había una ruta por el cual sorprender al enemigo, ¿no? O llegar a un punto con armas, con cañones, con lo que había, municiones para... Donde poder llegar a sorprenderlos, pues. Así es. A lo mejor podemos decir que hasta el palacio podía llegar eso, ¿no? Sí. O sea, sí, no olvidemos que también tuvimos una historia ahí de una casa en la calle 22 también. Ajá. Que también tiene un túnel que daba... Es correcto. No sabemos exactamente si a la iglesia o al mar, pero, o sea, sí era muy común. Y se habla mucho de muchos túneles en la ciudad. En la zona, ¿no? En esa zona. Oye, Juan, ¿y se ha sabido que la iglesia San Fernando tenga túneles? O sea, ¿está documentado eso o no? No, la verdad no tengo ese dato. Te digo porque durante la Guerra Cristera en 1936, con Plutarco, cuando perseguían a los sacerdotes en Guadalajara, allá donde estaba pues más fuerte esta rebelión, sí hacían ellos túneles que llegaban a las iglesias y salían para cuando iban por los padres, pues huir, pues. Entonces los túneles que van y dan a las iglesias son muy comunes en el sur, pero acá también será. Yo digo que sí. puede ser, a lo mejor a una dimensión menor, ¿no? Sí. Aparte que acuérdate que en aquellos años la ciudad era más chica, pues estaba más compacta la ciudad. Pienso que se habla de un túnel que está en la escuela Loreto, hacia la iglesia San Fernando también, entonces puede ser. De hecho, primazo, el amigo también decía que se le parecía un monje, pues. Ya ahí alimentas más. Se pareció un monje, y pues los monjes son cristianos, los monjes. Sí, pues sí. O sea, son de la iglesia, pues. Puede ser que por ahí transitaba por ese túnel que va a la iglesia, el monje ese. Aparte también hablando de ese... A lo mejor se quedó enterrado. De ese túnel que vamos a devolver, ¿no? Con equipo especial para buscar con un detector de metales y herramientas que vamos a devolver. Ya nos dio chance al amigo de picar ahí. De picar y buscar. Oigan, si alguien sabe si hay problemas ahí con las leyes, que nos digan, ¿no? Porque no sabemos qué onda. ¿Será que es posible escarbar? ¿Qué tanto se puede escarbar uno a profundidad sin que haya problemas con la ley? ¿Sabrá? Pues mira, ahorita ya dimos con el supuesto techo del túnel, si es que es el túnel ese. Pues no creo que falte mucho ahí para llegarle. Según yo, vamos a investigar, pero según yo, no hay una ley que te diga hasta aquí, ¿no? Al menos arriba sí, pero o sea, si escarbas y encuentras petróleo o algo así, es propiedad del gobierno. Sí, tienes que decirle al gobierno, ¿sabes qué? Aquí encontramos esto, pero imagínate si escarbas y no sacas nada. Cuando meten las cisternas esas grandotas, porque Oye, imagínate meter una cisterna ahí y se cae al hueco, ¿no? Y ojalá encontremos ese túnel, ¿no? Vamos a regresar ahí. Vamos a regresar, vamos a conseguir esos instrumentos de búsqueda y vamos a volver. Así es. Pues bueno, esa fue la Casa de las Sombras, una visita que hicimos en la calle 25. La gente se nos acercó, platicó, nos dio sus historias también. Se los agradecemos infinitamente. Vamos a pasar entonces con el otro tema de las casas. De este día. Las casas de embrujadas, ¿no? Embrujadas de Guaymas. Así es, las casas embrujadas. A ver, vamos a dar pausa aquí.
Una casa puede tener dueños, pero la historia también la guarda el barrio. Y en este caso, la gente de la zona tiene mucho que decir. Nos platicaron historias de actividades paranormales, comentarios, apariciones, ruidos, sensaciones y experiencias que han circulado. A veces, los vecinos son los mejores testigos. Ellos saben cuando una casa cambia, cuando hay movimiento raro, cuando se escuchan cosas, cuando la gente empieza a evitar pasar por cierto lugar. ¿Qué te parece, Juan Carlos, si empezamos hablando de la Casa del Piedrón? Bueno, pues en este tema de las casas embrujadas de Guaymas, estuvimos en expedición en días pasados allá en el Piedrón, donde vecinos nos daban fe, ¿no? de la casa de Doña Marta. De Doña Marta vivió, y durante el tiempo de vida la señora se dedicó también a la santería. A la santería, es correcto. Entonces cuenta que llegaban mucha gente ahí de pues conocidas de aquí del puerto, y llegaban y le pedían que les hiciera cierto tipo de trabajos. Pero la verdad que en cuanto entramos a la casa se sentía una vibra muy, muy pesada, la verdad. Sí, es una de las pocas casas que hemos sentido así tan fuerte la energía, ¿no? De verdad. Oye, primazo, se escucharon cosas en los videos, fue un en vivo, hay mucha gente que no lo cree. Fue un en vivo que la verdad sí, de hecho ahí está, ¿no? El pedazo donde se escucha cuando dice, aquí estoy. Pregúntenme. Sí, pregúntenme, y al último se escucha un lamento cuando se nos está dando la entrevista. Cuando nos está dando la entrevista esta señora que no recuerdo el nombre, la que nos dio la entrevista al último. Se llama que tenía la piel erizada, sí. ¿No? Erizada la tenía. Y pues ahí está el video donde se escucha el lamento. Un lamento y feo. las voces. Y más que nada también están las historias que nos cuentan la misma raza ahí, los chiriquis. Un saludo para los chiriquis, para Fidel Villegas y sus hijos, ¿no? Que se tomaron la molestia de darnos unas entrevistas, Juan y el Jesús. Juan y Chuyito, un saludo si están viendo este podcast. Y todos, todos los de esa colonia, ese barrio, llegan a la misma conclusión, porque todos han visto y han escuchado y sentido lo que se aparece en la casa de Doña Marta, esta señora que era una bruja que le gustaba adorar a la Santa Muerte, ¿no? Creo que tenía una Santa Muerte de 2 metros, lo que nos cuentan, con alhajas reales de oro y de plata, ¿no? O sea, no era... O sea, la tenía sentada, ¿no? La tenía sentada, y las alhajas que tenía eran 100%, según ellos, oro y plata. O sea, no era no bisutería y esas cosas. Oye, no era fake. Edgardo, fíjate que cuando dijeron que ahí habían levantado al chino, yo me imaginaba que de la colonia, pero creo que lo había adoptado Doña Marta, ¿no? El chino. Era nieto, dijeron, ¿no? ¿Sí? Era nieto. Creo que vi un comentario que decía que lo habían adoptado. Él le limpiaba el patio. Le limpiaba el patio, ya que tenía un patio muy boscoso ahí, y a machetazos. Pero él tuvo una desafortunada. Tuvo problemas. Lo desvivieron, Correcto. Y lo que se escucha, lo que cuenta ahí la raza ahí. Los chiriquis es que cuentan que. Los chiriquis. Cuentan que se escuchan los machetazos del chino, ¿no? En la noche. Que era el que se la llevaba ahí. Fíjate que hubo un tiempo que se escuchaban hasta que lo encontraron, dice. Hasta que lo encontraron, ¿no? Porque ya desvivido. Sí, dieron con el chino. Sí, pero entrábamos a un cuarto de la casa de Doña Marta, Edgardo, y tenía una vibra. Entrabas a otro y había otra. Oye, qué rollo. No podía ni respirar, ¿no? O sea, se sentía un calor muy fuerte. Sí. Es lo que a mí me llamó la atención, ¿no? En las casas que hemos entrado, que hay mala vibra, se siente un calor bien fuerte. O sea, sí. Y más te llama la atención que la hora en que entramos ya no hay sol, es un lugar abierto, no hay ventanas, o sea, hay corriente de aire como para decir, no está tan sofocado, y ahí se siente, no puede ni respirar de lo caliente que se siente. Sí, o sea, hubo bastante actividad en esa casa. Oye, Juan Carlos, y te digo, eso que dice el Galo, a mí siempre me ha traído esto lo paranormal, ¿no? Y por las cosas que he mirado, pero es cierto, por ejemplo, cuando llegamos a la casa de San Vicente, lo que se siente cuando llegas,
O sea, lo que sientes, esa vibra pesada se siente. Y ese como sofoco, Sí. No sé. Eso es 100% real, porque ahora que fuimos a la Casa de la Sombra no se sentía, güey. No se sentía. No se sentía, tú ya llegas y ya sientes el miedo, sientes ese malestar en el estómago. Es correcto. ¿Sabes como qué? cuando te van a regañar. Yo lo comparo, yo lo comparo con la visita que hicimos al Panteón de San Fernando, aquí en El Rastro, y lo que sentíamos cuando fuimos al Panteón de San José. Ajá. La vibra es completamente diferente. Aquí en la calle 10 se siente pesado desde que llegas a la barda, y allá en San José se sentía más bien ligero. Y pues acá, como les comentaba, acá en San José no se sentía la vibra pesada, sentía más ligerito. A medida que nos fuimos adentrando a las tumbas del Panteón de San José, fuimos sintiendo esa vibra, pero de entrada no es igual. Pero ¿qué tal los picoteos de los moscos? Sí, nos comieron. Sí. Fue lo que nos corrió los moscos. Sí, nos corrieron los moscos. Y bueno, otra expedición que hicimos también fue en la casa de San Vicente, al que aquí mi compañero ya estuvimos platicando en el primer podcast del botellazo que te dieron, mi estimado. Que precisamente, o sea, desde que llegamos ahí, yo pienso que ahorita ya cuando veamos otra expedición, ya vamos a saber si va a pasar algo o algo no, porque siempre que hay algo se siente. Sí. Sientes el miedo, sientes esa sensación, sientes ese calor, porque ese calor no lo sentíamos en la Casa de las Sombras y estaba haciendo mucho calor. Digo, porque ahí ni luz había, ni aire, ni nada. Estaba haciendo más calor afuera, ¿no? Estaba haciendo más calor afuera y sin embargo no se sentía, donde nos ha pasado más cosas, más actividad, no se sentía. Entonces, fíjate que ahora que estuvimos en la playa de Centinela, que no pudiste acompañarnos, era la misma. Ahí se sentía, Sí, se sentía. Esa energía, esa vibra, esa pesadez, ese sofoco, no sé. Ahí estaba haciendo mucho aire, el mar estaba bravo, pero se sentía sofocado, ¿no? Y curiosamente, en los lugares donde se siente así, ha pasado algo, pues, Sí, botellazo, los gritos que están grabados en la casa de San Vicente, del Piedrón, y los ojos que se vieron el día ese del Centinela, pues, ¿no? O sea, curiosamente, donde hemos sentido esa vibra, ha habido algo paranormal que sucede, pues, ¿no? Sí, la casa de San Vicente también para el equipo del Umbral de Medianoche fue un parteaguas, porque no, a pesar de lo que diga la gente, los haters y las personas que no nos crean, nosotros solamente presentamos las imágenes, y las imágenes hablan por sí solas, es un en vivo. No es como que podíamos ir temprano o sea, poner un imán ahí, ¿no? Editar el video. No se puede, amigos. Esa botella cayó por la obra de no sé qué. Pero eso nos pasó en San Vicente. Y la gente encontró mucha evidencia paranormal en el video ya posterior. Ahí está una persona que comentó ahí en el video, que no lo vimos en su momento, pero aseguraba que detrás de mí andaba un duende. Un duende. Sí, es cierto. Sí, vi que comentaron eso, que es duende curioso, Cada lugar que hemos ido donde ha habido actividad, siempre lo relacionan también con los duendes. Oye, a lo mejor era yo y me confundieron con Jaime Duende, ¿no? Es correcto. Oye, No Juan Carlos, sé si- y es que al final de cuentas, como platicábamos hace días, ahorita, aunque se pareciera a la gárgola, se pareciera a un ovni, se pareciera a un fantasma y tú lo filmaras, ahorita la raza puede opinar, es IA. Así se pareciera ahorita, ya va a está más cabrón demostrar si es o no es. Al final de cuentas, la última palabra la tiene usted. Así es, que nos está viendo. que nos está viendo. Pero mira, también de lo bueno de esto es que nos han estado acompañando personas Diferentes de personas. Seguidores. exterior, pues, ¿no? O sea, personas que no son parte del equipo del Umbral. Ajá. Y les ha tocado vivir, por ejemplo, el doctor Sosa. Es correcto. Les ha tocado vivir lo que se manifiesta y que se da cuenta que no somos nosotros, pues que no es actuado, pues, ¿no? Que es algo que realmente pasa. Ahora que fuimos a la Casa de las Sombras también nos acompañaron 2 seguidores, ¿no? Uno se llama Alan Orantes. Afortunadamente o desafortunadamente, pues no pasó nada que ellos dijeran, pero
ya platicando con ellos me dicen, no, pues la experiencia estuvo todo a dar, o sea, Sí. obviamente quisiéramos que se nos hubiera aparecido algo, ¿no? Pero no. Oye, pues se le apareció a alguien. Sí, se se le le apareció el que le pegó a Márquez. A Márquez. Ah, Sí, que que se no, pegó a ah, Márquez. Márquez. Sí, me comentaron de que no, pues estuvo muy divertida esa transmisión. ¿No? Y espero que quieren que los volvamos a invitar, ¿no? Quieren ir, quieren seguir. Entonces, ¿cómo no los vamos a invitar? Porque ahí salió el chavalón ¿cómo se llama el chavalo? El boxeador. Adán. Adán. Ahí dile a Márquez. Juan Manuel Márquez, si nos estás viendo, si puedes corroborar esta historia donde dice que en el año 2000, en una pelea amateur, fue el que te quebró la quijada. Aquí en Guaymas, ¿no? Aquí en Guaymas dice que lo ahí entrenaba con José el Luis Chino Castillo. Campa. El Campa y José Luis Castillo pueden dar testimonio. Fe y legalidad. Le quebró la quijada a Juan Manuel Márquez y desde ahí su carrera se vino abajo, dice, por esa misma lesión que yo pienso que ya no se pudo recuperar. Datos de personas que vieron el en vivo me comentan que ese chavalo sí es boxeador. Sí. Y fue boxeador bueno en sus tiempos, ¿no? Fíjate. Datos que salieron como que nos después. encontramos. Pero pues él afirma que le pegó. Y aquí va a salir, ¿no? Donde dice. Sí, que sí, le ahí pegó. está saliendo. Está saliendo. Arriba de la cabeza de Juan, ahí está. Ahí está saliendo donde él cuenta que le pegó a Juan Manuel Márquez y le quebró la quijada. Ponte abusado con eso. Entonces, pues esa fue la experiencia en la Casa de las Sombras. Y el señor Edgardo se aventuró esta semana y se armó de valor. Se armó de valor y le hizo una entrevista a Gregorio. Señor Edgardo, platícanos. El hombre de la máscara. De las máscaras. De las máscaras. El hombre de las 1000 máscaras. De las 1000 máscaras. Sí, fíjate que Gregorio es un seguidor de la página que nos estuvo mandando mensajes ahí diciéndonos que tenía muy buenas historias, ¿no? Gregorio dice que es nieto de una curandera. El nieto de su abuela. De su abuela, que era curandera, atrás de la Coca-Cola. En una casa atrás de la Coca-Cola. Yo recuerdo que en su tiempo, en Relatos de Ultratumba, yo escuché la historia esa, pues, ¿no? De una casa que estaban ahí unos escalones y que era una casa embrujada. De hecho, entrevistaron, de hecho, él nos aseguró, nos confirmó que a su tía, que creo que se llama Etelvina, la entrevistó el Pantoja, ¿no? Uh-huh. Entonces, él nos contó que había un cuarto en especial, que era donde había muchos... donde se hacía la magia negra, pues, ¿no? Okay. Nos dijo que su mamá era bruja negra, que hacía magia negra. Nos contó que hubo una cobija manchada de sangre que fueron a quemar al monte. Que había, es un lugar donde nadie podía dormir, y si tú te quedabas a dormir ahí, despertabas y despertabas en otro lado, pues, ¿no? Contó que a un tío de él, cuando despertó y lo estaban velando, pues, ¿no? Pero él vivo, pues, ¿no? Es cierto. Entonces, pero dice que él siente que tiene un don porque, por ejemplo, si hubo un accidente o alguien se suicidó, él pasa y mira a la persona, pues, ¿no? Mira a la persona. Tal cual, o sea, pero como si lo viera en espíritu, pues, es lo que él comenta. Estuvo muy interesante la entrevista ahí con el Goyo. Nos pidió que le dijéramos el Goyo, pero sí dice que él creció con muchos temores, pues, porque él también dice ahí, ¿no? que él miraba, ¿no? Cuando llegaba gente con su mamá o su abuela, sí, a pedirle que hiciera trabajos, incluso hasta para liquidar gente, para desvivir gente, o sea, que era bruja de esas que y dice que la magia negra fuerte. Dice que él veía como el detrimento, cómo iba la gente yéndose para abajo hasta morir en el lapso de un mes. Es lo que nos comentaba en la entrevista, ¿no? En esta entrevista que ya ustedes la vieron, ya para este día pues ya está cargada en Facebook y en TikTok. Y pues muchas gracias a Goyo, señor Edgardo, muchas gracias. Goyo, que nos dio la oportunidad de poderlo entrevistar, ¿no? Y de escuchar las historias, dándonos la información, pues, ¿no? De todo lo que pasó ahí en la casa. De hecho, dice que donde él vive ahorita con su papá, pues también pasan cosas paranormales, ¿no? Dice que los vecinos se le han dicho, oye, que te miré ayer ahí en tu casa, y pues no estábamos nosotros, ¿cómo no? Había sombras. Entonces, dice que ahí siguen pasando cosas paranormales. Su mamá cuenta que su mamá y su abuela ya fallecieron. Entonces sigue la energía ahí. Sigue la energía ahí, pues, ¿no? Entonces, sí, inclusive dice que sigue, que hoy, al día de hoy, perduran trabajos que hizo su abuela y su mamá.
entierros que tienen en el Panteón San Fernando, nos comenta que él sabe dónde están exactamente. Que cuando le preguntamos por qué no había ido por ellos, pues él dice que ya como esos trabajos ya no tienen efecto, pues que no le he dado por ir a desenterrar nada, ¿no? Entonces, pues esa es la versión que tiene Goyo, pero lo interesante aquí pues es que como hay casas embrujadas en Guaymas. Hay infinidad de casas. Si usted conoce alguna casa en esa situación, es dueña o conoce a los dueños, invítenos y nosotros con mucho gusto vamos y documentamos la historia. Así es, y intentamos ayudarlo porque no nomás vamos y grabamos, primazo. ¿Qué hacemos también ahí? También hacemos un ritual, ¿no? Un ritual para bendecir, y si es que hay algo ahí que los está atormentando, pues la intención de nosotros es expulsarlos o ayudarlos a que sigan la luz, ¿no? Con este ritual que nos hizo llegar un padre de aquí de Guaymas, que consta de sales, aceites y agua bendita. Es correcto. Pues amigos, esto fue la parte de las casas embrujadas. No sé si quieren agregar algo de esas expediciones que hemos tenido. Pues de las expediciones que tuvimos, la verdad están muy interesantes. Vivimos cosas muy, muy fuertes, otras no tanto. Pero lo que sí que yo quiero aprovechar es invitarnos a nuestra nueva expedición, donde queremos hacer como una fogatada, ¿no? Es correcto. E invitar a todos los seguidores que nos quieran acompañar y platicar de todos estos temas. Vamos a hacer la sociedad de la medianoche. Se llama la sociedad de la medianoche, ¿no? Donde no sé qué tanto tiempo, cada qué tiempo lo vamos a hacer, ¿no? Ajá. Pero va a ser un en vivo que vamos a hacer cada cierto tiempo, donde tienen que llenar un formulario, ¿no? Sí, tienen que llevar un formulario primero, contar de qué se va a tratar, lo que nos van a contar, y más que nada es como va a ser en vivo, o sea, se va a grabar, pues, ¿no? Correcto. Todo se trata, ¿no? De que vamos a hacer un en vivo y las personas los van a estar viendo, lo van a estar escuchando, va a haber buena producción, va a haber buen audio. La zona donde vamos a grabar es top secret, es clasificado. Solamente los que sean aptos y cumplan con los requisitos para poder asistir con nosotros a esas transmisiones que vamos a hacer cada cierto tiempo, tienen que llenar ese formulario. ¿Cuál es el requisito, primazo? Pues el requisito es que vayan con no, esas son las reglas, ¿no? Sí. Que vayan con respeto, no se va a ir a faltar respeto a otras personas, ni a estarse burlando de otras personas, no se pueden ingerir Bebidas. no, bebidas, no, o sea, Alcohólicas. drogas. Sustancias, no se pueden fumar ni meter sustancias. Y más que nada, mucho respeto. Y pues no vamos a ir tampoco, o sea, la idea no es ir a hacer una cantina ahí tampoco. Exacto. Es que hay que ser muy claros en ese punto, pues no es una fiesta. No es una fiesta, no es una fiesta. Es una convivencia. Es una convivencia. Vamos a sentarnos en un lugar que esté tenebroso, cómico, donde haya cómodo. pasado algo, y vamos a hacer una fogata para contarles historias de cada quien, pues no, o sea, hay historias interesantes. Y vamos a tirar el polvo, ¿no? Es el correcto. polvo, vamos a hacer el ritual del No polvo quieres sustancias, antes de, no, el polvo para que puedan, el polvo de la magia, para Sí. que puedan, antes de contar su historia, van a decir el lema o el rito. Sí. Y más que nada eso, sí. Y también, pues si la raza que nos va a acompañar quiere llevar un cafecito, un chocolatito para convivir con la demás gente, está bien, pues. Es o sea, correcto. como dicen aquí los compañeros, no es una fiesta, ni se trata de ir a alcoholizarse, ni ir a drogarse, nada. Se trata Es una charla. de charlar y que cuenten sus historias, porque mucha gente sí quiere contar historias. Oye, Pero, primazo, pues, a lo mejor sí van a poder tomarse sus drinks y lo que quieran, pero ya después del en vivo, ¿no? así es. Ya después de que hayamos terminado de contar las historias, ya usted puede ser. Sale el seisito ahí, ¿no? El Pues ahí está seisito platicador. Es correcto. La invitación está ahí en nuestra página. Ahí está el formulario también, ya funciona. Comuníquese con nosotros y ahí nos ponemos de acuerdo. Muy bien. Entonces, amigos, pues si este tema les interesa, les gustó el podcast, por favor compartan el podcast, déjenos el comentario y cuéntanos qué otra casa de Guaymas deberíamos investigar. Yo soy José Valle. Juan Carlos Astorga. Juan Carlos Araujo. Edgardo Álvarez. Y esto es El El Umbral Umbral de la de Medianoche. Medianoche. Muchísimas gracias.